Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor irlandés Jonathan Swift escribió que Apolo, el dios de la medicina, solía enviar las enfermedades. En el principio, los dos oficios eran uno solo y sigue siéndolo así. La literatura y la ciencia médica han dialogado desde que la segunda apareció en la historia de la civilización, mientras que la medicina pretende comprender el cuerpo humano, sus enfermedades y sus tratamientos a través de la investigación, la evidencia y el conocimiento empírico. La literatura ha explotado los temas médicos, la salud o las dolencias, el impacto emocional que éstas tienen sobre los individuos enfermos, como quien busca en las zonas oscuras, lejos de la luz cegadora de los quirófanos. La medicina ha prolongado nuestra vida, pero no nos ha facilitado una buena razón para seguir viviendo, escribió Miguel Delibes, el gran escritor español, refiriéndose a los terrenos en que el arte le gana la partida a la ciencia. Libros de los que ya hemos hablado en este espacio, como La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag, La peste, de Camus, El curioso caso de Benjamin Button, de Fitzgerald, incluso de algunos médicos escritores notables en nuestro país como González Cruzí o Arnoldo Kraus. También el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Hoy hablaremos de médicos escritores. Acompáñenos unos minutos en este recorrido por algunos autores que han enriquecido sus dos profesiones a través de su enfrentamiento o su diálogo. El escritor José de Letamendi escribió que él solo sabe medicina, ni medicina sabe. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí en La Otra Aventura. En el libro La muerte contada por un sapiens a un neandertal, segunda entrega del diálogo entre el escritor Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, se abordan los dilemas más profundos sobre la vejez, la decrepitud y la muerte del ser humano, comparada con las de otras especies. Mañana te enseñaré la inmortalidad y no creo que te guste, le suelta Arzuaga al escritor español al final del primer capítulo. Escribe Millás enseguida: llevaba razón, no me gustó. La eternidad se llamaba rata topo desnuda y se trataba, en efecto, de una rata delgada de unos 12 centímetros que vivía en galerías subterráneas y cuya carencia absoluta de pelo parecía el resultado de una quimioterapia agresiva, aunque supe enseguida que el animal era inmune al cáncer, además de otras enfermedades. ¿Y dices que este bicho es inmortal? El paleontólogo Arzuaga responde: es lo más aproximado a la inmortalidad que te puedo mostrar. Un ratón casero vive unos 3 años. La rata topo desnuda vive unos 30, 10 veces más, lo que constituye una barbaridad para su tamaño. Imagínate que a ti te garantizaran 1000 años de vida, unas 10 veces más que al resto de tu especie. ¿No te considerarían inmortal tus semejantes? Este animal no envejece, no desarrolla cáncer ni ninguna otra enfermedad, pero es feísimo, apunta Millás, cuya ansiedad empezaba a hacer mella en las galerías subterráneas en que ellos también se encontraban, en la zona de misterios bajo tierra del Zoológico de Madrid. De modo que nos hallábamos ante un mamífero con organización social similar, si no idéntica, a la de las hormigas o las abejas, lo que resultaba extremadamente chocante. Pensé que la biología pertenecía al género literario del terror, como la teología, según Borges, pertenece al género fantástico. Por cierto, que al evocar a Borges me vino a la memoria su cuento El Inmortal, y recordé aquella escena en la que el protagonista recorre un laberinto subterráneo parecido al de las ratas desnudas que conduce a la ciudad de los inmortales, donde descubre que la inmortalidad es una condena, porque lo que da sentido a la vida es la muerte. El paleontólogo y el escritor siguen recorriendo el zoológico para llegar a otra forma de eternidad, como llama Arzuaga a las particularidades del ajolote, como ser
durante toda su vida una larva, pero con capacidades reproductivas y la posibilidad de regenerar miembros mutilados. Lo estudió un biólogo muy importante, Julian Huxley, hermano, por cierto, del novelista Aldous Huxley. Descubrió que, inyectándole al ajolote la hormona estimuladora de la tiroides, producía otra hormona, la tiroxina, con la que acababa el desarrollo y se convertía en salamandra. Millás siempre responde desde la trinchera de la filosofía y la literatura a los embates científicos de Arzuaga. A mí me atemoriza la idea, le responde, que con los avances de la medicina podamos ser eternamente viejos. Eso es un castigo horrible. La vida contada por un sapiens a un neandertal y la muerte contada por un sapiens a un neandertal nos acercan a los temas fundamentales de la existencia humana desde dos inteligencias contrastantes. Ese domingo por la tarde releí el cuento de Borges sobre la inmortalidad y recuperé esta frase, dice Millás. Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Este libro que debe usted leer está precisamente en Alfaguara, Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Yo lo tengo subrayadísimo, es un libro divertido, ameno, que habla sobre la muerte, la vejez y la decrepitud. El poeta William Carlos Williams se ganó la vida como pediatra. Su oficio de poeta era lo que más apreciaba, pero jamás renunció a sus labores médicas. Ese doble compromiso marcó su vida. Su hijo, William Eric Williams, escribió en el epílogo al libro Los Relatos Médicos, publicado de forma póstuma, que William Carlos se levantaba muy temprano a escribir. A la hora del desayuno, él ya había cumplido más de 2 horas frente a la máquina. Algunas mañanas solía pasar a la oficina de correos, donde dejaba algunos manuscritos que compartía con sus colegas poetas. Durante el día, hacía visitas a domicilio y luego su jornada en el hospital. En casa tenía montado un pequeño laboratorio donde hacía pruebas. Por las noches solía dar consulta en su propia casa. Alguna vez le dijo a Ezra Pound en una carta lo siguiente, escuche usted. En pocos meses habrán acabado las consultas vespertinas, esa horrible sangría. En un texto autobiográfico que también forma parte de Los Relatos Médicos, Williams menciona: es en el trabajo rutinario de a diario donde se revela la satisfacción verdadera del oficio de la medicina. Una y otra vez he llegado de noche a la consulta convencido de que no podría mantener los ojos abiertos ni un segundo más. A la mañana siguiente salía de nuevo a hacer mis visitas tras solo unas pocas horas de sueño y me sentaba delante de alguna casa tratando de reunir el coraje necesario para subir esos pocos escalones y pulsar el timbre de la puerta. Luego, una vez, tenía al paciente delante de mí. El resto se esfumaba. En un santiamén empezaban a formularse los detalles del caso frente a mis ojos hasta ofrecer un contorno reconocible. El diagnóstico se revelaba entonces por sí solo, o todo lo contrario. Se negaba a hacerse evidente y daba comienzo la cacería. Conjuntamente con eso, el propio paciente iba configurándose como algo que reclamaba atención en sí mismo, sus singularidades, sus reticencias o candores. Podría atraerme o repelerme y entonces solo la actitud profesional a la que apela todo médico me equilibraría, dictándome los términos bajo los cuales debía proceder. Muchas veces el médico se ve obligado a observar la mente del paciente en el trance de observarlo a él, desconfiando de él, a punto de salirse por la tangente al mínimo cambio. Así es la cosa, ver cómo el paciente recurre a otro rechazándolo a él. El 24 de julio del año del 2022, el diario El País publicó una nota titulada «Médicos en el México rural, dar la vida por la profesión». En el texto
la periodista Erika Rosetta recupera algunas de las denuncias de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación en voz de Cintia Flores, la presidenta de dicha organización. Flores aseguró en aquel intercambio que el sistema mexicano de salud se sostiene en trabajadores que no reciben un sueldo. Agregó además que esto ocurre particularmente en las clínicas de comunidades rurales, donde los doctores usualmente no cuentan con las condiciones mínimas para desempeñar sus labores. Oyó usted bien, las condiciones mínimas para desempeñar sus labores. Aquella nota, no sobra decirlo, se escribió a propósito del asesinato de Eric Andrade, un médico pasante de 25 que fue atacado en el hospital del Salto, en Durango. La medicina es un oficio celoso. Desempeñar labores médicas implica mucho tiempo, cuidado y disponibilidad. Un testimonio de ello fue escrito hace más de un siglo por el español Pío Baroja, en un texto que se llama así, De médico de pueblo, que forma parte del libro Familia, Infancia y Juventud. Baroja cuenta esto. El oficio de médico de aldea era entonces y seguirá siendo ahora difícil, mal pagado y de gran responsabilidad. A mí me parecía penoso y duro, aunque ciertamente tenía algunas compensaciones. La vida de médico, como digo, es dura. De noche solía ocurrir que el instante de irme a la cama, o estando ya acostado, sonaba entonces el aldabón de la casa y la voz de un aldeano preguntaba en vasco: ¿está el médico? No había más remedio que levantarse, ensillar el caballo y salir montado en el jamelgo, recorriendo las distancias a veces lejanas para ir a los caseríos. Me veía obligado a soportar las inclemencias del tiempo, las noches heladas y las lluvias pertinaces. Contra la copiosa e insistencia lluvia de la región no servía el impermeable ni un abrigo fuerte y me calaba hasta los huesos. Pío Baroja ejerció como médico rural durante un tiempo en el pueblo de Sestona, en la provincia de Guipúzcoa. Al poco tiempo abandonó la profesión. La afición de Baroja por los estudios de medicina fue nula desde el comienzo. Él mismo dice que se lanzó a ella como quien toma una pócima amarga. Y en juventud, egolatría, recuerda que tras unos malos resultados empezó a pensar en dejar la carrera. Baroja logró poner algunas de sus decepciones y angustias sobre la práctica médica en uno de sus más célebres libros, El árbol de la ciencia, una novela de carácter autobiográfico que gira en torno a un estudiante de medicina de nombre Andrés Hurtado. Desde la primera parte de la novela, La vida de un estudiante en Madrid, Baroja deposita en Hurtado todas sus reflexiones sobre la enseñanza de la medicina y sobre la experiencia de ejercerla. La mayoría de los estudiantes ansiaban llegar a la sala de disección y hundir el escalpelo en los cadáveres como si les quedara un fondo atávico de crueldad primitiva. Baroja no escatimó con juicios expresados desde su personaje Andrés Hurtado a la hora de denunciar al estudiante de medicina promedio. Se puede leer lo siguiente en El árbol de la ciencia. Existía entre los estudiantes de medicina una tendencia al espíritu de clase consistente en un común desdén por la muerte, en cierto entusiasmo por la brutalidad quirúrgica y un gran desprecio por la sensibilidad. Uno de los mejores escritores clínicos de los últimos tiempos, usted lo sabe, Oliver Sacks, el neurólogo londinense, reunió en el año de 1995 7 de los casos más extraños que se habían presentado a su consultorio bajo el título de Un antropólogo en Marte. Una de las historias que contiene el libro fue llevada a la pantalla bajo el título de La música nunca paró. El relato lleva el nombre de El último hippie y narra la extravagante y extraordinaria historia de un joven que dejó la universidad y desapareció a finales de la década de los 60. Sus padres lo encontraron 6 años después. De su hijo delgado y melenudo no quedaba nada. Se encontraron con un gordo calvo que exhibía permanentemente una sonrisa estúpida, como si lo hubieran vaciado, como si se lo hubieran sacado todo, comentó su padre a Sacks en la primera consulta. Hemos traído a esta sección el inicio de El último hippie de Oliver Sacks. Yo tengo esta edición de entre los muchos libros de Sacks que usted debe conocer, Un antropólogo en Marte, Anagrama, colección compactos. Escuche usted.
Greg F. creció en la década de los 50. Nació en un acogedor hogar de Queens y fue un muchacho atractivo y con talento que parecía destinado, al igual que su padre, a una carrera profesional, quizá escribiendo canciones, actividad para la cual mostró un talento precoz. Pero se volvió inquieto. Comenzó a cuestionarse las cosas como muchos adolescentes de finales de los 60. Comenzó a odiar la vida convencional de sus padres y vecinos y el cínico y belicoso gobierno del país. Su necesidad de rebelión, pero también de encontrar un ideal y guía, de encontrar un líder, cristalizó en el verano del amor en 1967. Iba al Village a escuchar declamar a Allen Ginsberg toda la noche. Amaba la música rock, especialmente el acid rock, y por encima de todo a Grateful Dead. Cada vez estaba más enfrentado con sus padres y profesores. Con unos se mostraba agresivo, con los otros reservado. En 1968, cuando Timothy Leary instaba a la juventud norteamericana a sintonizar, colocarse y pasar de todo, Greg se dejó el pelo largo y desapareció de la universidad, donde había sido un buen estudiante. Dejó su casa y se fue a vivir al Village, donde se unió a la cultura de la droga del East Village, buscando, como tantos otros de su generación, la utopía, la libertad interior y una conciencia superior. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa. De la mesa de novedades, mire usted, Impedimenta nos manda este libro de Tatiana Tibuleak, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Ella nació en Chisinau, Moldavia, y ha sido hija única de un periodista y de la correctora de un periódico. Ya en la universidad empezó a colaborar en diversas revistas. Alexi aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido muchos años desde entonces, pero cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Alexi no tarda en sumergirse en su memoria. Impedimenta. Y ahora tenemos aquí La cuerda invisible de Periférica de Eric Hackel. Reinhold Duschka es un héroe secreto. En la Viena anexionada por la Alemania nazi, este moderno artesano y alpinista apasionado escondió en su taller a Regina Steng y Lucia Krauss, madre e hijas judías. La cuerda invisible periférica. Hemos hablado en esta emisión de médicos y escritores. Y nos llegó este libro de Alianza Editorial, ¿Cómo afrontar la hipocondría? María Dolores Ávila, de Alianza Editorial. El trastorno conocido como hipocondría no deja de ser, aunque tenga un componente imaginario, fuente de padecimientos importantes para quien lo sufre en forma de alarma, temores, malestar y síntomas que se interpretan de forma errónea. Es un breve libro que puede ser útil para los que padecen esa enfermedad que es el invento de otras enfermedades.
La enfermedad del aburrimiento, Josefa Ros Velasco, publicado por Alianza Editorial también. El aburrimiento es un fenómeno cotidiano que nos atormenta cuando la realidad no cumple con nuestras expectativas. Lo conocemos bien. A todos nos visita alguna vez en su forma más sencilla y pasajera o en su expresión profunda y duradera. Incluso llegamos a sentirlo en grupo. La enfermedad del aburrimiento, Josefa Ros Velasco, Alianza Editorial. De la mesa de novedades. Somerset Maugham escribió: la ciencia es el consuelo y la curación de nuestros males, porque solo ella nos enseña lo poco que importa todo y qué poca importancia tiene la vida con todos sus fracasos. Desde su adolescencia, Somerset Maugham sabía que quería ser escritor. Sin embargo, su tío y tutor decidió enviarlo a la escuela de medicina en Londres. La vida de Maugham estuvo marcada por la orfandad. Su madre, Edith Mary Snell, era tuberculosa y murió a los 41 años, cuando Somerset tenía 8. Apenas 2 años después, su padre murió de cáncer. Somerset Maugham es uno de los bestsellers más importantes que ha habido en la historia reciente de la literatura. Vivió más de 90 años. Era un hombre homosexual que reprimió con humor su orientación sexual. Su timidez y su tartamudeo lo convirtieron en un personaje muy celoso de su vida privada. Su sobrino y también escritor Robin Maugham escribió en su libro Somerset y todos los Maugham que su tío era un hombre atormentado, obseso por la idea de la muerte. En una ocasión, cuenta Robin, Somerset le dijo que tenía mucho miedo de llamar a las puertas de la muerte y recibir respuesta. A pesar de su gran éxito literario con novelas como El velo pintado, El filo de la navaja o Servidumbre humana, Somerset Maugham renegó al final de sus días sobre su decisión de ser escritor. La literatura no me ha aportado otra cosa que miseria. Cualquiera que me haya conocido bien ha terminado odiándome. Toda mi existencia ha sido un fracaso, le habría dicho Somerset a su sobrino Robin en una de sus últimas confesiones. Siempre la vida de los hospitales a mí me ha parecido un laberinto blanco. Siempre hay aparatos como este para medir la presión. Desde luego, las vendas, los reflejos. ¿Cuántas veces le han tomado a usted los reflejos? Tac. Las pinzas. Y desde luego, este es un aparato para la presión y el estetoscopio. Un gran escritor médico, Anton Chejov, estudió medicina en la Universidad Estatal de Moscú, aunque su ejercicio de la medicina duró poco tiempo, entre otras razones por su delicada salud. Era un hombre enfermo. A los 44 años, Chejov murió a consecuencia de la tuberculosis. Chejov es considerado uno de los grandes maestros del realismo ruso. Su aportación al relato breve está marcada por su atención a los detalles y con ello adentrarse en la cotidianidad sombría de la vida de sus personajes. En un prólogo a la obra El pabellón número 6, Máximo Gorki escribió lo siguiente: nadie ha comprendido tan clara y sutilmente como Anton Chejov la tragedia de las pequeñeces de la vida. Nadie hasta él ha sabido dibujar a los hombres con tan implacable veracidad el cuadro vergonzoso y desalentador de su vida en el opaco caos de su mezquindad de cada día. Chejov, como médico que fue, logró transmitir en sus relatos los dolores de sus personajes. En el pabellón número 6 retrató la enfermedad mental, la desgracia de su diagnóstico, el sufrimiento, la incomprensión, los procesos de marginación y consecuentes, y desde luego la opresión. El pabellón 6, número 6, es una novela corta que Chejov publicó en 1892. El escenario de este relato es un hospital rural de la Rusia zarista. Es un lugar sombrío y maloliente. El espacio a donde son confinados los enfermos mentales es una habitación grande con camas atornilladas al suelo y ventanales de hierro. El personaje principal de este relato es el doctor Andrei Yefimich, un hombre alto y fuerte pero sin vocación médica. Su atención a los pacientes es llevada como una mera rutina sin el mayor cuidado. El carácter de este personaje puede encontrarse contenido en una de sus frases.
En una plática con Mijael Averianich, jefe de correos, Jefimich menciona que la inteligencia marca la insalvable frontera entre el animal y el hombre, pues esta intuye la divinidad del hombre y en cierta medida suple la inmortalidad que no existe. Yo he leído a Chekhov en diversas ediciones, pero creo que la mejor de las mejores hoy es de Páginas de Espuma y la edición es de Paul Viejo y son 3 o 4 tomos de los cuentos de Chekhov. Pero también ahí está otra, de Axial, una antología de obras esenciales, cuento, novela corta y teatro, Anton Chekhov, uno de los grandísimos escritores que puede usted leer. Si se topa con estos libros, ni lo dude, lléveselos. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Solo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio de cobrar las desazones que nos dan. Santiago Ramón y Cajal. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.